Buenas tardes, Blanca. ¿Te va todo? Hola, buenas tardes, Ismael. Todo muy bien. Óyeme, ¿hay frío por ahí en España, chica? Sí, sí. Y sobre todo en Madrid. Madrid hace bastante frío. Oye, qué barbaridad. Entonces, lo único que malo que tiene España es que tiene mucho frío, chica, esas cosas. No, depende de la zona. Porque Claro, pero bueno, yo te estoy la, hablando de Madrid, que Madrid es Madrid, vamos, y Alcalá Madrid de Henares, es entonces. muy frío. Madrid es muy frío, pero por ejemplo todo lo que es la costa del Mediterráneo Sí, es claro, es mucho, preciosa. mucho menos. Además hace un tiempo magnífico y luego Andalucía también hace calor. O sea, depende de la Claro, zona. del lugar, ¿no? Pero bueno, Madrid Claro. lo más conocido es Madrid. Bueno, Barcelona tampoco hace frío, ¿no? Pero Barcelona, claro, entonces, toda la parte esta de la Costa Brava y que está por ahí, Cataluña, todo eso hace muy buen tiempo. Todo el Mediterráneo hace muy buen tiempo. bueno, aquí lo que no es usual, el otro día bajó a 8 grados. Eso es un frío de madre aquí en Miami, tú comprendes. Pero bueno, oye, déjame presentarte a nuestros oyentes porque se nos va Sí, el tiempo. sí, desde Entonces, luego. hoy tenemos aquí a Blanca del Cerro, que es una autora española que ha dedicado gran parte de su vida a la traducción profesionalmente, especialmente traducciones técnicas, habiendo traducido multitud de artículos y folletos, pero es autora de 6 libros. Y le regaló un jazmín, un sendero de claveres, Soy la tierra, Luna blanca, Cuentos de lluvia y niebla y Ha llegado la hora. Es su Esos último, son los 6 libros que escribí. y Ha llegado la hora es tu último libro, ¿no? Ese es el último que iba a presentar en abril, pero debido a la pandemia, pues no ha podido ser presentado. Pero No, bueno, ya lo imagínate. haré el año que viene. Entonces, bueno, es decir, eh, y le regaló un jazmín, es un título muy amoroso, vago. Es que, bueno, luego te lo explico, luego te explico todos los libros uno por uno. Ah, perfecto. Pero bueno, me gustaría saber cómo y cuándo empezaste a escribir. La literatura, el arte de unir palabras ha sido algo que siempre me ha parecido muy atrayente y me ha gustado mucho. Y para escribir lo que hace falta primero es leer mucho y yo gracias a Dios lo hago desde niña. Mi padre nos traía muchos tebeos y ya sabes que cuando hay un tebeo, donde hay un tebeo siempre habrá un libro. Luego, cuando yo tenía 10 años o 9 años, escribí mi primer poema y luego los relatos y a los 18 años gané un primer premio de cuentos que convocó una revista juvenil y luego publiqué varios relatos y poesías en una revista de Barcelona, pero claro, de la literatura solo viven unos cuantos y entonces yo me dediqué a estudié traducción e interpretación en una escuela que dependía de la Sorbona de París y entonces de eso he vivido. Y luego posteriormente, cuando ya tenía la vida solucionada, entonces me dediqué a publicar y publiqué mi primer libro que se titula Luna Blanca y ya luego a partir de ese ya vinieron más y vinieron relatos y otros libros y muchas cosas. Y de todos tus libros, ¿cuál tú piensas que es tu preferido? No sé, yo quiero mucho Luna Blanca porque fue el primero. Y es un libro muy tierno, muy tierno, muy tierno. Y está escrito de forma muy poética. Pero cada uno tiene su parte buena y su porqué. Porque yo creo que para escribir un libro o un relato siempre tienes que transmitir algo. Y mis libros todos transmiten algo. Óyeme, pero ¿qué influencias literarias tú consideras que has tenido que te hayan ayudado en tus libros? ¿Nos puedes contar? A mí me gusta mucho el realismo mágico. Eso es la verdad. Y entonces yo una vez, hace muchísimos años, leí un libro que es de Miguel Ángel Asturias, que se llama El señor presidente, y me pareció una forma de escribir maravillosa. Y yo creo que a partir de ahí yo procuré adherirme a ese
tipo de escritura. Mi escritura es poética, o sea, yo escribo prosa, pero con mucha poesía dentro. Claro, estabas viendo, bueno, de que habías empezado, que tu primera influencias literarias fueron los tebeos, ¿no? Todos empezamos por ahí, esas literaturas más bien Claro, claro. infantiles, pero si no hay eso, pues generalmente, es decir, no empiezas a leer cosas más serias. Tú sabes que... Sí, bueno, luego sí, ya, yo empecé pues con libros así tipo Enid Blyton, que eran infantiles, y luego de ahí pasando, en mi casa mis padres tenían una buena biblioteca, y entonces ya fui pasando a otro tipo de libros, y ya cuando ya eres adulto ya te lanzas, claro. sí, claro, yo ya, mi primer libro ya era grandulón, no serio, digo yo, ya no libros infantiles, bueno, todo el mundo ha leído también a Alejandro Dumas, Julio Sí, Verne, claro. esas son la gente que van conduciendo, ¿no? Pero entonces mi primer libro, me cae un libro que era sobre el Ulises de Joyce, o sea, era un ensayo, ¿no? Y entonces, de ahí, pues, es decir, comencé a leer ese libro con mucho interés y me pasé a leer el Ulises de Joyce, que tú sabes que tú tienes que leerlo con ayuda porque solo no hay quien lo comprenda, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahí me apasionó mucho y después, bueno, tropecé con Kafka y también me apasionaba mucho. También un escritor ya no tan, como diríamos decir, tan complicado como era Hemingway, es decir, que tenía su casa allá en Cuba, etcétera, etcétera. Era muy popular durante mi juventud, ¿no? Y así uno va leyendo, leyendo. Todo ese tipo de libros, pues más o menos los vas leyendo. A mí Hemingway no me gusta, no me ha gustado nunca, pero bueno, eso es una cuestión subjetiva, ¿no? Pero claro, ya te lees todos los clásicos y toda la literatura, bueno, toda no, pero mucha literatura sudamericana, que a mí hay autores que me gustan mucho, y luego, claro, todo lo que tenemos en España, que tenemos grandes autores. Entonces, claro, entonces uno va desarrollando y eso pues al final pues es decir, nos da las influencias. Efectivamente, De la vas leyendo literatura. y vas captando una cosa por un lado, captando otra cosa por otro, y te vas haciendo tu propio Claro. tu propio estilo, ¿no? Entonces, pero también, claro, cuando ya yo estaba empezando a escribir, estaba el boom de la literatura, es decir, de la literatura, es decir, hispanoamericana, era de Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, toda esa gente, pues bueno, eran escritores que también, es decir, estuvieron en mi, ¿cómo se llama? En tu trayectoria. Sí, en mi principio de mi libro, porque estaba ya más joven, ¿no? Y claro, ya un momento en que comienza uno yo a través de Reinaldo Arenas, por eso yo siempre le agradezco mucho. En los años 70 yo había escrito 3 libros, y entonces entre ellos La Hostería del Tesoro, que era un western, un oeste, en un país totalitario, y también otro que decía una Alicia en las mil y una camas, donde Alicia realmente no tenía cama porque todo el mundo todo era es decir, represión. Y bueno, esos libros me los sacó, y La Ciudad Maravillosa también, me los sacó Reinaldo Arenas a través de sus contactos, que ya era un escritor internacional. Me lo sacó Reinaldo Arenas para, es decir, Francia, y Severo Sarduisi, al que no lo conocí en persona, sino a través de cartas y eso. Me lo guardó un montón de años, hasta el año 82 que publiqué mi primer libro. Lamentablemente, bueno, amigos como Reinaldo Arenas, Severo Sarduí, que era, bueno, de la edición Diceil, era uno de los editores de edición Diceil, etcétera, pues bueno, ya han quedado por el camino, lamentablemente. Entonces, pero bueno, así uno empieza en todo este tipo de cosas.
Pero, es decir, ¿cuáles son los temas que prefieres tratar en tus libros? A ver, yo creo que, como te he dicho antes, los libros deben transmitir un mensaje, ¿no? Y mis libros lo transmiten, y lo transmiten todos. Por ejemplo, Luna Blanca es la historia de una gacela que quiere conocer el mar y luego lucha por conseguir su sueño. Y luego en Soy la Tierra es el grito de la Tierra por el mal que estamos causando, nosotros los hombres, claro. Y luego, y le regaló un jazmín, es una historia muy tierna de una amistad entre una mujer de 30 años y un niño de 12 que por casualidades de la vida se conocen, ¿no? Y luego en Un sendero de claveles hablo sobre el mal de Alzheimer, en el que Jimena, que es una mujer mayor y ya con su vida solucionada, con sus hijos y sus nietos, que vive bien, entonces le diagnostican esta enfermedad y es pues lo que ella, cómo se enfrenta y qué solución toma ante esta enfermedad. Y luego el único libro que tengo de cuentos, que se llama Cuentos de lluvia y niebla, son relatos variados y cada uno tiene una moraleja. Y bueno, el último que te he escrito, como te he dicho antes, Ha llegado la hora, y habla de lo que, bajo mi punto de vista, puede sucederle al mundo si no detenemos las invasiones extranjeras. Sí, sígame hablando de las migraciones, Blanca. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que vengan personas que están en la pobreza y que no tienen forma de vida y que estén en los países legalmente y trabajen y paguen sus impuestos. Yo todo eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con que nos invadan. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Por eso este libro de Ha llegado la hora trata sobre todo eso. Ese es el tema principal. Pero bueno, la invasión es pacífica, es decir, que entren por todas partes, por toda la frontera, o es de tiros, o cómo, explícame eso. Yo estoy, o sea, que venga una persona de fuera, a cualquier país, no solo aquí, a cualquier país, y que trabaje, que se legalice y que esté aquí, a mí me parece maravilloso, sobre todo, y nosotros tenemos muchísimos inmigrantes. Lo que no estoy de acuerdo es que vengan de forma ilegal y se aprovechen. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, y eso es de lo que trata el libro. ¿Y el título del libro era? Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Bueno, no puedo explicar por qué. Quiero decir que todo en el libro se explica todo, pero claro, hay que leerlo. Yo no puedo explicarlo porque entonces destripo el libro. Bueno, ha llegado la hora, es decir, que trata sobre las migraciones, ¿no? Ilegales. Sí, por supuesto. Bueno, sí, sobre bueno, es que el libro hay tres partes, ¿no? Una habla de los gobiernos corruptos, otra de una familia que llaman Valterra, que son dos hermanos, y es como la base de como una familia tipo, ¿no?, en la que se basa el libro. Y la otra es los gobiernos del mundo que para mí se ponen de acuerdo en determinadas cuestiones. Y eso, entonces ese libro se divide en tres partes. Sí, que va todo unido, ¿no? Que va todo unido, pero trata más o menos de eso. Claro. Ese es el último libro, el que no he podido presentar por la pandemia. Pero, ¿ya está editado o...? Está editado, sí. Bueno, entonces, puedes ponerlo también por Creatividad Internacional, tiene su grupo, sí, por supuesto, de libros recientes. Yo voy a poneros en Creatividad Internacional, los pondré todos. Y bueno, pues que cada cual elija. Si quiere algún libro, pues que me lo pida. O también los libros se pueden conseguir o a través de la editorial
o pidiéndomelos a mí, o a través de la Casa del Libro, o hay algunos hay en Amazon. Entonces depende, porque si yo mando el libro a una persona, pues siempre se lo mandaré dedicado, claro, por supuesto. Claro, acuérdate que en el grupo Libros Recientes de Creatividad Internacional puedes poner tus libros y de ahí nosotros compartimos a nuestra página en Facebook, y pues la página en Facebook pues, tiene pues, es decir, sí, lo voy a poner. más de 10.300 contactos, ¿no? Y es muy visitada. Hoy en día es tan visitada como la base de creatividadinternacional.com, ¿no? Sí, hombre, sí, yo la conozco. Entonces, y bueno, es una forma de publicitar el libro, ¿no? Sí, claro. Nosotros, ya te dije, lo que hacemos es los libros en el grupo Libros Recientes lo ponemos en esa página. Y también depende del tiempo que tengamos, que ya es un poco más difícil, pues lo ponemos en nuestra página de Instagram, que también es muy grande ya también, y entonces están todos los miles de contactos, ¿no? Y bueno, eso es lo que es una forma de promoción, de publicidad, ¿no? Promoción, claro. Entonces, en esta época, sobre todo de que cada vez estamos, aunque parecía que estábamos más cerca, realmente estamos ahora más lejos. Y hoy mismo estaba viendo un tipo, lo han elegido senador en un estado de la Unión estadounidense, donde decía que la pandemia solamente era un método. Esto a mí me lo han dicho otra gente que no son senadores también, ¿no? Que es una forma es decir, para coartar nuestra libertad. Oye, ahora mucha de esa gente, como no usan tampoco máscaras y eso, quedan por el camino. Yo conocí una muchacha ahí en Facebook que me decía que no, ella era de Sudamérica, que no, que eso era mentira, que todo era una patraña para manejarnos y eso. Y ya, bueno, pero eso son teorías, cada cual piensa de una manera. Y entonces hay quien piensa así y bueno, pues tendrá sus razones. Bueno, puede tener sus razones, no vamos a discutir eso, pero mucha de esa gente que piensa así, que no usa las mascarillas, ni se lava a menudo las manos, se las desinfecta, generalmente que caen, es decir, en todos esos hospitales, ¿no? Y no siempre se salen vivos de esos hospitales. Aquí en el sur de la Florida, y como creo que la última semana había entrado como 2.000 casos más de COVID. Y entonces, a pesar que en los trenes, en los buses, en todas partes que usan las mascarillas, hay gente que no las usa, ¿no? Y gente que por supuesto tampoco se desinfecta las manos, eso es muy importante, todo ese tipo de cosas. Y todo eso incrementa en nuestra época la cantidad de infecciones y comprenderás si vas a tener que, es decir, vacunar a millones y millones y millones, porque hay que vacunar a toda la gente, ¿no? Si tienes que vacunar a millones de gente, pues aunque existan las vacunas que están ya saliendo al borde ya de ser aprobadas, etcétera, aunque exista una vacuna contra el COVID, es decir, tú no puedes vacunar millones y millones de los centenares de millones de personas que existen en el mundo. Aquí en este país hay más de 330 millones de personas, y entonces vamos a España, tiene otro montón y así. Y o sea, ese es uno de los problemas. Y que llegue la vacuna es un avance, pero esto es una cosa que indudablemente yo creo que para el próximo año pues vamos también que tener mucho cuidado, no nos caiga es decir, este COVID, ¿no? Efectivamente, esperemos que pase pronto. Esperemos. Pero claro, la realidad que yo estaba calculando es que no se pueden es decir, vacunar en un día millones y millones, ni en un mes ni en 2 meses, eso tarda. Y además que hay gente que se niegan. Bueno, eso ya. Es que el año que viene para verano o algo así ya habrá mucha gente vacunada. Sí, claro, para el verano sí. Pero como ves, hay gente que niega a estas alturas de un año ya que llevamos casi,
Porque empezó como en diciembre, empezó a hacerse conocida, pero bueno, fue propagándose que siguen, es decir, negando que exista una pandemia. Y yo digo, pero esta gente, ¿dónde están viviendo? Pero bueno, esa es la cosa, ¿no? Bueno, Blanca, te agradezco mucho tus minutos que me has dado para hablar de toda tu obra. Y bueno, siempre invitada a Creatividad Internacional, puedes poner tus libros ahí también a publicitarlos. Y nosotros lo iremos compartiendo en nuestras cuentas, que tenemos la página en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Bueno, muy agradecido por estos minutos que me has concedido. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Ten cuidado, que esto está de madre. Sí, y vosotros también, ¿eh? Vosotros también tened mucho cuidado. Ok, bueno. Buenas tardes. Bye bye. Bueno, muchas gracias.